Para continuar con este curso de física, vamos a hablar hoy de la ley de Coulomb. Como ya sabemos, las cargas interaccionan entre ellas de manera que cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. Sin embargo, los investigadores se preguntaron siempre qué determina la atracción o repulsión entre estas dos cargas, cuál es la naturaleza que lleva a este comportamiento. Y además, si esta atracción o repulsión se puede considerar una fuerza, ¿va a exhibir magnitud y dirección? Con base en estos pensamientos, Charles Coulomb en 1785 trabajó cargando esferas, aunque con la limitación de que él no podía conocer cuál era la carga exacta. No había amperímetros, multímetros, ni ninguna de las, o más bien de los dispositivos tecnológicos que tenemos hoy en día que nos permiten conocer con total precisión la magnitud de una carga. Sin embargo, él podía controlar estas esferas de manera que él podía conocer cuál es la relación de cargas entre ellas. Es decir, si a una la pongo a cargar 2 minutos, a la siguiente la pongo a cargar 4 minutos y ya sé que va a tener el doble de carga que la primera. Con experimentos de este tipo, conociendo cuál es la relación de cargas entre ellas y utilizando fibras aislantes y esferas cargadas que hacían girar esta fibra cierto ángulo sin romperla, podía conocer cuál era exactamente la fuerza que ejercía una esfera sobre otra, ya sea de repulsión y de atracción. Y se dio cuenta que esta fuerza variaba con el inverso del cuadrado de la distancia entre estas esferas, ¿okay? Pero variaba proporcionalmente con la carga que existía en cada esfera. Y esto estaba multiplicado por una constante de proporcionalidad que ahora conocemos con total precisión y es igual a 8.99 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombs. Es decir, que esta fuerza va a estar dada en newtons, porque vamos a multiplicar por las cargas en coulombs al cuadrado y también por vamos a dividir por la distancia al cuadrado. También Charles Coulomb demostró que estas fuerzas de atracción y repulsión eran fuerzas vectoriales. Y vamos a empezar a trabajar con esta convención. Por ejemplo, las dos cargas negativas Q1 y Q2 se van a repeler entre ellas. Al repelerse, la carga 2, digamos, representado aquí como un subíndice 2, va a ejercer una fuerza sobre la carga 1 de repulsión. Y esta es la fuerza o la representación de la fuerza que va a ejercer 2 sobre 1. Por su lado también podemos ver que esta es la representación de la fuerza de repulsión que va a ejercer la carga 1 sobre la carga 2. Es decir, esta carga va a empujar a esta hacia acá y decimos entonces fuerza 1 o carga 1 va a ejercer sobre carga 2. Lo mismo podemos ver de este lado cuando hablamos de dos cargas positivas Q3 y Q4. La fuerza de repulsión que va a ejercer 3 sobre 4 se representa por un vector. Y la fuerza de repulsión que va a ejercer 4 sobre 3 también puede ser representado por un vector. Sin embargo, cuando tenemos cargas opuestas, estas fuerzas van a intentar atraerse entre ellas. Y también vamos a usar la convención. Esta es la fuerza que va a ejercer 3 sobre 2, atrayéndolo. Y esta es la fuerza que va a ejercer 2 sobre 3, también atrayéndolo hacia sí mismo. En el sistema internacional, la unidad de carga eléctrica tiene unidades de C mayúscula o coulombs.
De tal manera que si yo tuviera dos esferas cargadas, cada una con un coulomb de energía eléctrica, y estas cargas las separaron a una distancia exactamente igual a 1 metro, la fuerza que ejercerían entre ellas, ya sea de atracción o repulsión, dependiendo de si son iguales o diferentes, sería igual a 9 por 10 a la 9 newtons, de acuerdo a la ecuación de la ley de Coulomb, ¿okay? Que aquí la podemos ver aplicada. Este es el valor de K multiplicada por un Coulomb, carga 1, por un Coulomb, carga 2, y dividido entre 1 metro al cuadrado. Entonces, esta carga o esta fuerza es enorme. Por tanto, la unidad de energía eléctrica del sistema internacional es muy grande. Generalmente es muy difícil alcanzar estos niveles de energía eléctrica, y en las interacciones, digamos, a nivel usual, se utiliza el microcoulomb, o lo que es lo mismo, 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Aunque él no lo pudo determinar, ya vimos en el anterior video que Millikan pudo determinar la carga de un electrón, y hoy se sabe que esta es la carga elemental. Es la carga más pequeña que puede exhibir una partícula o un cuerpo en y que sea observable o medible. Esta carga, como recuerdan, es igual a 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Vean que es muy pequeño comparado con un coulomb. Y es positivo en el caso de un protón, o negativo si estamos hablando de un electrón. El electrón lleva la carga negativa, el protón lleva la carga positiva. También hoy se sabe, gracias al trabajo de Millikan y posteriores observaciones, que esta carga elemental o todas las otras cargas que existan en el universo van a ser un múltiplo entero de esta carga elemental. Es decir, la energía en este universo siempre está cuantizada. Otra forma de expresar la ley de Coulomb es en términos de la permitividad, en el que, bueno, la permitividad es una propiedad de los materiales que nos indica qué tan afectados van a ser por un campo eléctrico. Más adelante vamos a ahondar un poco en estos dos términos, tanto permitividad como campo eléctrico. Bueno, de cualquier manera, la constante de proporcionalidad de Coulomb, K, es igual a 1/4 o 1 sobre 4 por pi por la permitividad, que en el vacío tiene un valor 0 igual a 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs cuadrados sobre newton metro cuadrado. Y otra forma de expresar la ley de Coulomb es igual a esta que se observa, que en la que F es igual a 1 sobre 4 pi por E0 por carga 1 por carga 2 entre distancia al cuadrado. Hasta el momento, y en resumen, podemos decir que una fuerza eléctrica tiene las siguientes propiedades. Está dirigida a lo largo de una recta que une las dos partículas, es decir, tiene un comportamiento vectorial en el que puedo, estas dos partículas siempre van a estar unidas o ejerciendo una fuerza sobre ellas en línea recta. Si yo tuviera una carga negativa por aquí, por ejemplo, la fuerza de repulsión que generaría ahora se dirigiría a lo largo de una línea recta, en este caso. Y la fuerza de atracción con esta carga positiva también tendría que estar sobre una línea recta. También podría poner una carga de atracción o una fuerza de atracción entre esta carga positiva y esta carga negativa, y también es una línea recta que une sus centros. Y es inversa, además de que está dirigida a lo largo de una recta, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación entre ellas.
Mientras más alejadas estén dos cargas, menos atracción hay entre ellas o repulsión, menos interaccionan y por tanto la fuerza disminuye. Sin embargo, mientras más grandes sean estas cargas, mayor es esta fuerza ejercida entre ellas. Y estas fuerzas, pues, de nueva cuenta, son atractivas o de atracción si las cargas son de signo opuesto o de repulsión si tienen el mismo signo. Fíjense igual que estas fuerzas siempre están en pares. Yo no puedo decir que una carga 1 atrae a una carga 2 sin que esa carga 2 a su vez atraiga a la carga 1. Siempre va, más bien, siempre que una interaccione con otra, va a haber un doble o un par de fuerzas equilibrándose. Sin embargo, esta ley de Coulomb tiene ciertas limitaciones. La primera de ellas es que solo sirve para electrostática. No nos sirve si las cargas están en movimiento, ya que estas cargas en movimiento, por ejemplo, un motor eléctrico, es cierto que estas cargas van viajando a lo largo del embobinado y eso está produciendo un campo magnético todo el tiempo. Y entonces esta ley de Coulomb deja de tener validez. Otra limitación importante es la distribución de carga. En cuerpos o en objetos que sean asimétricos o tengan formas amorfas, es muy difícil conocer dónde está exactamente el centro de carga, ¿ok? O dónde es como el centro de gravedad, dónde está digamos, el punto de equilibrio de todas las cargas. Luego entonces es muy difícil determinar en este tipo de cuerpos cuál es la distancia que separa estos centros de densidad. Además, la rotación de estos cuerpos puede provocar que ese centro de densidad vaya cambiando en relación con el otro. Por lo tanto, la ley de Coulomb solo se aplica para distribuciones esféricas de carga. Y la distancia entre estos cuerpos esféricos pues es simple y sencillamente la distancia entre sus centros. Otra propiedad importante que tienen las cargas eléctricas de acuerdo a la ley de Coulomb es el principio de superposición. Este principio indica que cuando más de dos cargas interactúan, la presencia de esas terceras cargas o cuartas cargas no tienen efecto sobre la interacción de las dos primeras cargas. Por ejemplo, aquí Q1 y Q2 tienen la fuerza o la carga 2 genera una fuerza de repulsión sobre la carga 1 representada por esta o este vector y ni es mayor ni es más pequeña por la presencia de Q3 o de Q4. A su vez, no importando que Q2 esté aquí en medio, Q3 va a ejercer una fuerza de atracción sobre Q1 representado por este vector. Y Q4, al ser positivo, también va a ejercer una fuerza de atracción sobre Q1. Y esas fuerzas de atracción son proporcionales a las cargas y también inversamente proporcionales a las diferentes distancias entre las cargas. De tal manera que la fuerza resultante, ya sea de atracción o de repulsión, que está ejerciéndose sobre Q1, vamos a suponer que hacia aquí va a estar F. Esta fuerza resultante sobre Q1 de todas las otras cargas es simple y sencillamente la suma vectorial de todas las cargas. La bibliografía está en estos libros, otra vez, son los mismos de la anterior vez. Tengan cuidado nada más con digamos, la convención de los subíndices, ¿ok? Yo estoy tomando la convención del Serway y el Jankowski tiene una conversión al revés. Entonces tengan mucho cuidado cuando trabajen con estos libros.
Les agradezco su atención. Hasta el siguiente video.